para todas las personas que nos oyen el día de hoy. Mi nombre es Alejandra Martínez y me encuentro aquí con mi compañera Tatiana Méndez. Nosotras somos estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de las carreras de LPI, que es Licenciatura en Pedagogía Infantil, y LEA, Licenciatura en Educación Artística, respectivamente. Realmente es para nosotras un gusto poderles presentar este espacio de diálogo académico por medio del cual lo que pretendemos es lograr como tal un acercamiento con respecto a una realidad social que consideramos nosotras es necesaria tener en cuenta, no solamente en la formación de los docentes, sino también en todos los contextos en los que se encuentra y en las diferentes dimensiones en las que se encuentra pues como tal inmerso el ser humano. Hola a todos y todas. Así es, Alejandra, como tú le indicas, este espacio se ha llevado a cabo para presentar diferentes conversatorios y diálogos alrededor de lo que es la neurodiversidad, un concepto que iremos abordando y construyendo a lo largo de nuestros capítulos. Y este proyecto surge basado en las investigaciones y reflexiones que hemos llevado a cabo en el espacio académico de neurodiversidad en el aula y trastornos del espectro autista. Este espacio hace parte del proyecto transversal de necesidades educativas especiales NEES de la Facultad de Ciencias y Educación. Cabe destacar que este espacio ha sido creado y guiado por la docente Isabel Torres, quien es licenciada de la Universidad Pedagógica Nacional, se encuentra como docente de planta de la Universidad Distrital y es quien ha dirigido este espacio tan importante y que ha suscitado muchas reflexiones en sus estudiantes. Así es, y lo importante acá es que este espacio, además de presentarse como un trabajo, un proyecto final de semestre, corresponde a un espacio por medio del cual lo que nosotros o nosotras pretendemos es desarrollar llevar a cabo un proceso de reflexión constante con respecto pues a esta temática que consideramos, como ya lo mencioné, muy importante. Esto se va a llevar a cabo a través de este podcast que hemos decidido llamar Sin Etiquetas. Va a ser a través como tal de una recopilación de capítulos cortos. Vamos a trabajar o vamos a tocar temas relacionados desde algunas miradas sobre lo que son los trastornos del espectro autista a lo largo de la historia, hasta los diferentes modelos de intervención que se han llevado a cabo en los contextos educativos de nuestro país, pasando incluso por diferentes nociones o diferentes temáticas y acercamientos que se han logrado llevar a cabo con respecto a todo lo que corresponde al maravilloso mundo de la neurodiversidad. Esperamos realmente que disfruten de este espacio, de cada uno de los capítulos que con mucho agrado hemos dispuesto para ustedes y nos acompañen con la mayor disposición a lo largo de esta travesía. Bueno, para dar inicio a nuestro conversatorio de hoy, queremos dar una breve conceptualización de lo que ha sido el autismo como a lo largo de la historia y cómo se han gestado diferentes nociones acerca de esta realidad que han permitido hasta el momento de hoy como generar distintos espacios de reconocimiento de la diferencia como lo es este. Entonces, tengo entendido que la palabra autismo proviene del griego. Sí, básicamente complementando un poco lo que tú dices, Tatiana, es importante entender cómo se llega a un proceso de conciencia, por lo menos de nuestra parte, de poder propiciar un espacio como este en el cual suscite a la reflexión, y es las nociones o la historia que tiene el autismo a lo largo del tiempo. Nosotros queremos hacer el día de hoy una breve conceptualización de lo que ha sido el autismo, cómo desde su raíz griega se constituye en un concepto etimológico, pero también cómo a lo largo del tiempo pues ha logrado
a lo largo de diferentes investigaciones, cómo ha llevado a construirse socialmente como una realidad social que nos lleva pues a este proceso de reflexión. Y como tú lo dices, Tatiana, efectivamente la palabra autismo pues viene de una raíz griega que significa inicialmente autos, que hace referencia al yo o al mí mismo, y el ism o el ISM hace referencia a una orientación o a encerrarse. Entonces ya como referenciando la palabra etimológicamente, lo que quiere decir autismo es orientado o encerrado en mí mismo. Es muy importante acá que tengamos en cuenta que una de las primeras percepciones que nos genera una persona que tiene autismo es ese comportamiento de alejarse y encerrarse en sí mismo. Entonces, inicialmente digamos que esta definición se atribuyó a la primera persona que empieza a hablar de autismo. Se llama Eugene, se llamaba Eugene Bluer, y esto fue más o menos hacia 1908 que se atribuye como tal por primera vez esta noción de autismo. Y es muy curioso acá, yo no sé, Tatiana y yo hemos estado a lo largo de este proceso académico conociendo y adentrándonos un poco en este tema, y es de verdad muy interesante para nosotras conocer cómo inicialmente se patologizaba el autismo y cómo se le atribuía pues a personas que sufrían de esquizofrenia. Entonces se entendía inicialmente que el autismo era como un tipo de esquizofrenia, y hacia 1911 más o menos este señor Eugene Bluer, quien era psiquiatra, él llega a hablar de esta patología, una patología esquizoide. Entonces es bien interesante cómo inicialmente las primeras miradas que se tenían era de personas que estaban completamente enfermas, de personas que se hablaba de una desconexión del mundo. Esto es muy, muy, muy curioso porque es un dato pues que hoy en día se ha mandado a recoger completamente. No sé tú qué opinas de esto, si quieras complementar algo, Tatiana, al respecto. Claro, es que sin duda vemos cómo el avance que ha tenido este concepto, y bueno, concepto en términos muy académicos o científicos sobre el autismo, pero que a nivel social pues como que han tenido una gran importancia, y es hasta el año de 1943, si no me equivoco con la fecha, que se da un nuevo avance sobre lo que es el autismo. Entonces, como pensar en estas variaciones de tiempo que existen entre una época y otra para poder avanzar en esta realidad que comprendemos, es impresionante. Sí, realmente pasaron aproximadamente 30 años para que se cambiara un poco, y digo un poco porque no se dejó de patologizar del todo, pero sí en 1911 en esta idea de querer patologizar esta mirada autista, a las personas con autismo se les internaba justamente en hospitales psiquiátricos, y se les medicaba y se les daba pues tratos completamente inhumanos, y como tú lo mencionas, hacia 1940 a lo largo de estas investigaciones, o sea, tuvieron que pasar casi 30 años, diferentes autores pues digamos que se interesaron un poco por esto. Y es exactamente, esto es importante, es un dato bien importante, porque es aquí donde empieza, considero yo, como a darle un giro a esta mirada de patologización. Sin embargo, para mí sigue siendo completamente patologizada esta mirada, y es cuando Leo Kanner, que es un psiquiatra estadounidense, en 1943 hace un experimento social con un grupo de niños, entonces que pues básicamente tenían autismo, y él empieza a notar o a diferenciar
en los comportamientos de ellos y se empieza a dar cuenta que hay ciertas dificultades comunes, ciertas dificultades que se compartían y que presentaban pues cada uno de estos niños. Entre esas dificultades, Leo Kanner empieza a evidenciar cómo hay una dificultad como en el desarrollo de la comunicación, empieza a darse cuenta y él se atreve a mencionarlo incluso como un tema de incapacidad para una expresión emocional o para sentir emociones. Entonces ahí es cuando se empieza a hablar de un padecimiento, de una enfermedad a la que él decide llamar autismo infantil. Entonces se sigue patologizando, se sigue obteniendo como una mirada muy clínica hacia 1943 y se sigue pensando todavía en una noción de enfermedad para esta época. Bueno, entonces como les veníamos comentando, esta modificación conceptual que se le ha dado a través de la historia con respecto al autismo, quedamos en que en 1943 pues, se sigue patologizando esta noción, y en 1944 pues aparece un pediatra alemán que se llama Hans Asperger. Él describía el autismo como con un conjunto de síntomas desde la psicopatía autista. Él más tarde decide llamar este conjunto de síntomas como síndrome de Asperger. Es importante aquí tener en cuenta que aunque ya se empieza a tener un poco una mirada diferente de lo que es el autismo, pues se sigue patologizando un poco porque pues se sigue esta mirada de Hans Asperger sigue siendo un poco similar a la mirada de Leo Kanner, sigue siendo una mirada un poco desde una patologización o desde una enfermedad. Ya después en 1975, o sea, imagínate cuánto tiempo tuvo que pasar nuevamente. Estamos hablando de 1943 a 1975, aproximadamente otros 30 años, en que la CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, pues reconoce por primera vez el autismo oficial, lo que anteriormente pues conocíamos como esquizofrenia infantil. En 1980, la DSM es un manual de diagnósticos de trastornos mentales, el cual tiene diferentes versiones. Entonces, en ese momento vamos en el 5, entonces es la DSM 5, pero en ese momento es un manual que, digamos que lo que hace es abarcar todos estos diagnósticos que son reconocidos como trastornos mentales. Entonces es justamente en 1980 cuando se reconoce como categoría en este manual de trastorno mental al autismo, y ya entonces se logra generalizar dentro de un grupo que reúne como tal lo que tiene que ver con trastornos generalizados del desarrollo. Ya aquí hacia 1980 se comienza como tal a tener una mirada un poco más consciente, menos patologizada de lo que es el trastorno del espectro autista, que ya más adelante vamos a hablar de por qué es un espectro y en qué momento se le atribuye como tal este término. Pero el caso es que aquí ya pasa de ser una enfermedad de esquizofrenia a conocerse o a reconocerse como un trastorno generalizado del desarrollo. Entonces esto ya es un avance grandísimo que tiene el autismo a lo largo del tiempo. Y ya es en 1996 aproximadamente que Lorna Wink y Judith Gould proponen el término de trastorno del espectro autista. Es bien interesante este término de espectro y uno, digamos que es lo primero que puede como confrontarse, porque se entiende entonces que es un espectro porque hay muchas formas de ser autista, no hay una forma determinada de ser autista. Sin embargo, lo que propone Lorna Wink es una triada
en la cual hay 3 características que se dan sí o sí en personas que tienen como tal, que habitan el espectro. Entonces, entre esas 3, hay muchas formas de ser autista, pero siempre se van a ver reflejadas estas 3 conductas. Entonces, entre esas conductas, pues encontramos una complejización en el desarrollo de la comunicación, una complejización o un proceso un poco más complejo y limitado con respecto a todo lo que es las interacciones sociales. Resulta que por eso al inicio se hablaba como de esa persona que se desconectaba del mundo, y es porque se pensaba que eran personas que sí, que no tenían una conexión como tal en el mundo, y resulta que es que ellos tienen un proceso un poco más complejo con respecto a generar esas relaciones sociales. Y la última, pues ya va un poco más enfocada en una conducta estereotipada con respecto a un modelo conductual repetitivo. Y aquí hablamos ya de unos límites en sus intereses y en unas conductas en actividades que se repiten. Entonces, resulta que a las personas que habitan el espectro autista les llama la atención ciertas cosas. Por ejemplo, hay estudios que dicen que les gusta mucho más y tienen mucha más afinidad con respecto a lo que está relacionado con la tecnología, con las ciencias, con los números. Entonces ellos empiezan a presentar unas conductas que se restringen netamente a sus intereses, es decir, se interesan mucho más por libros que tengan que ver con eso que les llama mucho más la atención y en lo cual se sienten muchísimo más cómodos para potencializar sus habilidades. Digamos que sí, eso básicamente es como los intereses restringidos de los que nos habla Lorna Wing en su triada que nos propone como tal. Sí, cabe resaltar que Lorna lo propone en su libro Autismo en niños y adultos, una guía para la familia. En este libro ella lo define como una tríada de deficiencias. Ahí es donde seguimos notando que existe una patologización de esta condición. Y es hasta más adelante donde Simón Baron Cohen, otro especialista, refuta un poco esta tríada que ella propone y lo propone como una tríada ajustada, donde él dice: toda comunicación es social, por ende va a estar del lado de la interacción social, ¿sí? Lo que haría es como juntar estas dos primeras que nos mencionabas y dejar también pues aparte la de los intereses restringidos. Sí, realmente Simón Baron Cohen nos propone como tal ya una mirada un poco más desde lo que se llama la neurociencia social, que es como tener en cuenta el ser como tal y que no solamente nos quedemos en los datos científicos, sino que se tenga como tal en cuenta todo lo que compone, todas las esferas que componen al ser humano. Es bien interesante acá en esto de la historia del autismo, tener en cuenta que anteriormente, pues con esa idea de patologizar y de pues, diagnosticar todo desde una patología, se consideraba que una de las fuentes o una de las causas por las cuales se podía dar el autismo, porque pues también dentro de los estudios nace o surge el interés por saber qué es lo que causa el autismo. Entonces antes de 1960 se llegó incluso, estudios científicos llegaron incluso a culpabilizar a los padres. Entonces imagínense usted que se llegó a pensar que eran los padres, los progenitores, los factores causantes de la existencia de, entre comillas, el problema de autismo en su hijo.
Ya hacia aproximadamente 1964-1963, pues se acaba como tal con ese mito de origen emocional del trastorno y se empieza a hacer diferentes estudios, ¿no? Yo me atrevería a decir, según pues lo que hemos, las diferentes reflexiones y el material que hemos logrado desarrollar en esta clase, es que no existe un estudio determinado que nos pueda decir por qué se da el autismo. Hay diferentes teorías y hay diferentes avances que han llevado pues a pensar que hay muchas causas que lo puedan determinar. Se ha pasado de pensar que la edad avanzada en los padres ha mostrado una asociación con la posible existencia del trastorno, porque se dan mutaciones como espontáneas en la formación neuronal del feto. También se ha pensado en alteraciones genéticas, como alguna fragilidad en el cromosoma X, eh, eh, alguna ausencia de alguno de los cromosomas, o sea, se piensa en eso también. Se ha hablado también, incluso se ha llegado a pensar en la ausencia o en niveles bajos de algunos neurotransmisores, como es la serotonina. Hay realmente hay diferentes teorías. Lo cierto y lo puntual aquí es que, aunque no se reconoce exactamente qué es lo que lo causa, sí es evidente que se genera una formación del cableado cerebral no convencional al que nosotros estamos acostumbrados o al que la gente ha logrado estereotipar como convencional o como normal. Es ese cableado neuronal diferente el que ha llevado a que las personas con autismo pues se conviertan hoy en una realidad social de la cual pues queremos el día de hoy hablar y tener como un primer acercamiento. Así es, Alejandra, y esto que mencionas me hace pensar un poco en un neurocientífico, su nombre es Rodolfo Ginás. Él dice que no existen dos cerebros iguales, y me hace pensar en el movimiento de la neurodiversidad, como del lado de todos estos avances científicos e investigaciones y demás, ha existido un movimiento desde las personas autistas, desde las personas que habitan el espectro y sus acompañantes, ¿no? Las familias que han estado del lado de ellos, cómo han conformado todo un movimiento. Y es que hacia 1990 empieza a surgir el movimiento a partir de una conferencia de la Sociedad de Autismo de América por Jim Sinclair y diferentes como reuniones, conversatorios donde se aborda lo que es el autismo y cómo se dan esos primeros pasos para concebir el término de la neurodiversidad. Y es que aparece Judy Singer proponiendo un artículo donde dice que la neurodiversidad es muy crucial para la raza humana, como cualquier biodiversidad para la vida en general. Entonces ella reconoce que la neurodiversidad, una condición de neurodivergente, las personas que habitan el espectro autista, pueden favorecer muchos espacios de nuestra sociedad. Entonces digamos que ahí vemos cómo se va fortaleciendo este movimiento. Y es que según los datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, se dice que de cada 160 niños, un niño habita el espectro autista. Y ha existido como un crecimiento de los casos diagnosticados, pero digamos que esto tiene como muchas causas de que se vea este incremento. Eso que tú mencionas, Tatiana, me pone a pensar un poco como en esta reflexión de que realmente pues lo que tú mencionabas de Rodolfo Ginás, que dice que que no hay ningún cerebro igual al otro. Entonces me pone a pensar un poco en cómo realmente todos somos parte de una neurodiversidad, ¿no? Como todos tenemos gustos diferentes, formas de relacionarnos diferentes, intereses diferentes e incluso
formas de concebirnos en el mundo de manera diferente, y creo yo que esa, tú me corriges, ha sido la lucha social que ha tenido a lo largo también de la historia, la lucha social del autismo. Sí, Alejandra, y digamos que la idea de abrir esta visión a que todos tenemos formas distintas de ser en el mundo, y bien lo mencionas tú, también son formas de conocer, todos tenemos como distintas inteligencias por los medios que aprendemos, nos relacionamos con los demás, entonces hacemos parte de esa neurodiversidad. Digamos que se rompe totalmente ese estigma, o como esa es la reflexión que yo creo que queremos llevar a cabo, es que se rompe el estigma de que las personas que habitan el espectro autista son inferiores porque su forma de conocer y de habitar el mundo es distinta, pero se debe a una simple condición que quizá todos nosotros podemos tener de muchas maneras. Todos tenemos distintas condiciones que nos hacen ser. Incluso eso que dices de que pues, no son inferiores, eso me pone a pensar un poco como no, digamos, ese desconocimiento social que ha tenido esta realidad nos ha llevado también a incluso excluir y limitar los espacios para que las personas que tengan autismo o que tienen autismo y que habitan el espectro puedan tener un desarrollo pleno en función de de potencializar como tal, potenciar sus habilidades, ¿no? Porque si bien es cierto, las personas que tienen autismo simplemente tienen una forma de concebirse diferente y tienen un intelecto, incluso hay muchos casos, con esto no quiero como la idea de genializar a las personas con autismo, pero sí hay muchos casos en los que se ha evidenciado que las personas con autismo tienen un coeficiente alto, tienen un coeficiente incluso más alto que una persona que no habita el espectro. Entonces eso me parece súper interesante, me parece que eso es lo que queremos lograr con este espacio, y es que las personas que logren estar aquí con nosotros escuchándonos puedan pensarse un poquito qué vamos a hacer el día que a mi empresa llegue una persona con autismo. Realmente estoy capacitado para poder darle todo lo que propiciarle un espacio, todas las herramientas que requiere para poder demostrar al 100% sus habilidades. ¿Qué estoy haciendo yo como maestra para que el momento en el que tenga 20 niños en el aula y uno de ellos tenga autismo, en función de que los demás niños trabajen en función de también esta conciencia desde ya, para que este niño tenga un desarrollo pleno de su personalidad, de su inteligencia, de su emocionalidad, y pueda asimismo encontrar su lugar en el mundo, pienso yo. Claro, Alejandra, y de hecho esto que mencionas me recuerda a Thomas Armstrong en uno de sus libros, El poder de la neurodiversidad. Él propone como varios postulados. En uno de estos dice que debemos adaptar los espacios para que todas las personas pues podamos ser partícipes de ellas. En este caso, específicamente las personas que habitan el espectro autista. ¿Cómo nosotros adaptamos el entorno para que ellos puedan poner al 100% sus capacidades? Y no solo obligarlos a ellos a que se adapten a las condiciones que nosotros proponemos. Sí, digamos que esto es como la lucha y el movimiento por la neurodiversidad, el reconocimiento y el cómo podemos hacer como los espacios más sanos y mejores para todos. Bueno, para todos los que nos han acompañado hasta este momento, queremos dejarles un súper recomendado. En YouTube pueden encontrar más información sobre la historia del autismo, cuáles causas se han atribuido a este y demás.
en un canal súper interesante que se llama Divulgación Dinámica Formación. En nuestra descripción podrán encontrar el link. El video se llama Autismo, una realidad desconocida. Los dejamos con este súper recomendado. Y bueno, después de este recomendado de la semana, queríamos comentarles también, hacerles como un pequeño abrebocas de lo que será nuestro próximo capítulo, el cual estará un poco más enfocado en cómo se concibe y cómo se da la empatía dentro del espectro. Tendremos invitados especiales, tendremos también nuestros recomendados que serán habituales. Queremos enfocarnos un poco en cómo desde el espectro y dentro del espectro se conciben las relaciones de pareja y las relaciones sociales en general, pues teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado el día de hoy. Estará muy interesante y de verdad que sería para nosotros un gusto el poder contar con ustedes. Recuerden también que es muy importante para nosotras conocer su opinión, todo lo que les ha dejado este capítulo, sus reflexiones, qué piensan y si tienen también aportes que nos ayuden a nosotras a complementar nuestras ideas. Todos son realmente bienvenidos, todos pueden dejarnos un comentario y contarnos qué les pareció nuestro primer capítulo. Hasta una próxima oportunidad y recuerden que la neurodiversidad nos hace diferentes, mas no inferiores.